Alberto, está proponiendo Carolina, y lo dijo también Juan Andrés Fontaine durante su exposición, esta sugerencia de dividir el proyecto en dos para que pueda salir adelante más rápido. Y pareciera ser que en los temas de las tasas estamos de acuerdo, por eso se propone que la discusión pueda ser más corta si nos vamos con las tasas primero y después los otros temas más de fondo. Ahora la pregunta es, ¿están claras las tasas? Porque las empresas suben de 20 a 25 o las empresas suben de 20 a 35. Pues ya que las tasas son todas claras, me gustaría que eso quedara muy claro para ver si efectivamente se puede hacer una vía corta de tasas y salir con todo eso aprobado. O sea, yo sufrí mucho esto, porque la presión sobre los equipos técnicos obviamente fue muy intensa. Pero cuando uno escuchaba lo que otros planteaban, sí hace mucho sentido. Es decir, venía discutiéndose desde el año pasado este tema de la reforma tributaria en una estructura que era... o sea, aquí se hace una crítica cuando en realidad lo que ocurrió es que la presidenta Bachelet cumplió con lo que dijo que iba a hacer en su programa de gobierno. Yo me pregunto qué hubiese ocurrido si no obstante que la presidenta Bachelet puso en su programa de gobierno lo que iba a hacer desde el punto de vista, las grandes líneas que no cambiaron esencialmente en lo que se terminó. ¿Qué hubiese ocurrido si ella hubiese dicho, no, en realidad no vamos a hacer esto? Vamos a seguir otra metodología para ver si esto que estamos proponiendo es lo que corresponde, y vamos a designar una comisión de expertos que lo haga, que es una metodología perfectamente legítima, si yo no la discuto. Yo lo único que digo es que me parece que de cara a la ciudadanía, lo que se ha generado ahora, con todo lo traumático y complejo que ha sido, tenemos a todo el mundo hablando de impuestos, a los diarios tapizados del debate tributario por todos lados, digamos, y desde las distintas ópticas y de los grupos de contribuyentes y de los expertos. Eso a mí me parece fantástico. Creo que ese debate ha sido muy importante. Y les insisto, nosotros estamos muy atentos a todo lo que se está diciendo, todo lo que se está haciendo, y lo estamos revisando. No somos dueños de la verdad, eso desde luego. Salvo en el tema futbolístico, donde la Universidad Católica es el equipo más importante del mundo, y ahí no hay dudas, yo creo, por lo menos en este auditorio no debiera haber. Entonces, sobre la pregunta de Manuel, si la tasa es 25 o 35, ni lo uno ni lo otro. Lo que busca el sistema es, y lo reitero, ir a buscar la capacidad contributiva real de los contribuyentes de impuestos finales. Por lo tanto, si el contribuyente de impuesto final está, porque ha ganado por el orden de 6 millones de pesos en el año, en la tasa del 0% del impuesto global complementario, su tasa de impuestos va a ser cero. Y todo lo que se haya anticipado a nivel de la empresa, como por ejemplo el impuesto de primera categoría de tasa 25% y sus PPM, etcétera, se le va a devolver, porque su capacidad contributiva, de acuerdo a la ley, va a ser cero. Si está en el tramo del 5, si está en el tramo, etcétera, va a ser su tasa efectiva de impuestos finales. Nosotros sabemos que en los grupos de más altos ingresos, Andrés lo decía correctamente, nadie tiene una tasa efectiva final definitiva de 35%, ¿sí? Salvo los contribuyentes de impuesto adicional. Los contribuyentes de global por cada tramo tienen una rebaja, entonces incluso a los que tengan muy altos ingresos todos van a tener derecho a una devolución. Andrés decía que eso es inadministrable. Yo les recuerdo que las declaraciones de impuesto global complementario cercanos al 100% hoy día se hacen por internet, y esas devoluciones también ocurren a través de un sistema informático que uno podrá decir habrá que ajustarlo, se podrá mejorar o no, pero eso hoy día existe, ¿sí? Uno se lo imagina como una entelequia, pero los sistemas informáticos ayudan mucho. Indudablemente que hace 30 años esto habría sido muy difícil de implementar, pero hoy día con los avances tecnológicos, no digo que sea simple, pero es bastante más simple que hace muchos años atrás con la tecnología. Entonces, ni 25 ni 35, la tasa que le corresponda a cada uno de acuerdo a su tasa efectiva en los impuestos finales. Sí, voy a meter un poquito la cuchara, solo corregirte que si tú estás suponiendo que en la empresa hubo una utilidad y se pagó 25%, eso derechamente imposibilita al socio tener tasa del cero, porque si hubo una renta líquida a nivel de la empresa, hoy día nos vamos a renta atribuida y el socio va a tener de todas maneras una utilidad que soportar. Y eso ahí veremos si queda en un tramo, pero que quede en tasa cero va a ser imposible. Y eso es lo que asusta un poquito, ¿cierto? Y es lo que nos lleva a pensar cuál es la tasa definitiva, porque esa utilidad de todas maneras va a haber que atribuírsela a alguien. Carolina, vamos con la pregunta de ¿qué será esta retención del 10%? ¿Es un mayor impuesto que efectivamente hace que las empresas tengan justificación respecto de decir que el 25%
no es el alza de tasa para las empresas, sino que la realidad los lleva a un monto que es de un 35%? Perfecto. Pero antes de contestar esa pregunta, quería tomar un punto que mencionaba Alberto. Yo creo, Alberto, que efectivamente existió un programa, y era un programa bastante acotado, ¿no es cierto?, el programa de la presidenta Bachelet, que tenía puntos que eran bastante gruesos, pero yo, para ser honesta, siento que hubo mucha sorpresa. Al final del día, habían lineamientos generales, que uno los conocía a priori, pero cuando nos encontramos con el texto y nos encontramos con que venían varias sorpresas que no estaban ni siquiera en el radar, como entre otras este 10% adicional, que después vamos a ver en un ratito más si es extra, si es impuesto, no es impuesto, pero además nos topamos con que estaban las normas de CFC, que son normas que yo creo súper válidas que estén, pero además estaba la tributación de los bienes raíces, pero además le agregaste que estaba el régimen de renta atribuida, que era un régimen que en Chile no se había conocido como tal. Si a eso le agregamos que efectivamente estaba la derogación del decreto de ley 600, si le agregamos que la base imponible de los impuestos se ve aumentada de forma considerable, yo creo que este cúmulo de elementos que no estaban previstos derechamente en el programa son los que generan tanta sorpresa y que te hacían difícil al final del día poder haberte anticipado algo así, porque tú lo sabes bien, nadie sospechó que la reforma iba a ser tan profunda y tan radical. Yo creo que precisamente por lo profundo y por lo radical que es, insisto, sin ánimo de ser majadera, en que hay un análisis que todavía se extraña, hay un análisis que todavía se echa de menos desde el punto de vista de números, desde un punto de vista de economía, un punto de vista de futuro. Ahora, yendo directamente a la pregunta si este 10% es o no un impuesto, es una situación bastante curiosa, porque efectivamente tengo que reconocer que el impuesto de primera categoría en régimen, o sea, a partir del 2017, sube a un 25%. Esa es la tasa normal, estable que va a tener a partir de esa fecha. Ahora, este 10%, que es una retención y que por lo mismo está dentro del artículo 74, número 8 de la Ley de la Renta, da lo mismo un poco el nombre que tenga al final del día. Porque lo que nos importa en concreto es cómo vamos a modelar y cómo vamos a determinar los flujos financieros de las empresas. Y cuando tú tienes que modelar cómo proyectan las empresas sus flujos, al final del día, al menos lo que yo estoy viendo, es que no te queda otra que modelarlas al 35%. ¿Por qué? Porque efectivamente, como muy bien lo dice la ley, esta retención se tiene que hacer al 31 de diciembre para quienes sean socios o accionistas de la empresa. ¿Por parte de quién? Por parte de la misma empresa, que es la que está determinando la renta líquida imponible. Siendo así las cosas, llámese retención provisoria, llámese impuesto, da un poco lo mismo. No desde el punto de vista de la técnica tributaria, que obviamente ahí hay diferencia, pero desde el punto de vista de impacto y influjo, evidentemente hay una similitud. Tú tienes en este minuto, de alguna manera, que proyectar tus flujos con una tasa de un 35%, porque la ley te dice directamente que la empresa va a hacer esta retención y va a tener dos posibilidades: o la provisiona, o bien va a repetir contra los socios o accionistas. Si yo no entiendo mal, es muy difícil ir contra los socios accionistas en una sociedad que es absolutamente atomizada, en una sociedad con 4 socios, con 10 socios, con 20 socios, eventualmente tú lo puedes hacer. Pero ir a repetir en una sociedad atomizada que tiene múltiples socios, múltiples accionistas, es inviable. El costo de administración que tiene eso me parece imposible. Ahora, si lo provisionas, yo tengo dudas nuevamente sobre qué es esa provisión y cómo la voy a poder revertir. Voy a tener que hacer como las provisiones normales respecto de los créditos, que yo las puedo provisionar cuando haya agotado judicialmente los medios de cobro. Entonces, viene una serie de preguntas y una serie de inquietudes que se generan una vez hecho el análisis básico, y es que, bueno, 25, 35, ok, pero vamos a ver qué va a pasar con ese 10%. Lo provisiono, lo retengo, persigo a los socios accionistas. A su vez surgen otras preguntas adicionales. Cuando yo retengo por cuenta de un socio, de alguna manera aquí se podría decir que hay un préstamo, que hay un crédito que le estoy dando a los socios. ¿Eso es así? Si es préstamo contra los socios o accionistas, eventualmente puedo irme incluso al artículo 21 de la Ley de la Renta, que habla de los gastos rechazados. Raya para suma nuevamente. Yo creo que todavía hay dudas existenciales, además, más allá del tema de la AFP, qué pasó con la AFP, que quedaron como dentro de este 10% y por lo tanto en ninguna parte dice que se exime, en ninguna parte dice que se les devuelve. Yo me imagino que ahí va a haber un trabajo que hacer importante, porque no resulta razonable que la AFP también se le retenga este 10% adicional. Pero hay respuestas hay preguntas, que necesitan respuesta, y que más allá del nombre que uno le dé a la retención, si es impuesto o no es impuesto, es que todavía no sabemos cómo se van a poder
cómo se van a poder aplicar. Ahí hay un par de cosas que te decía, en el fondo fue bien sorpresivo, se retira el 31 de diciembre, se declara y paga en abril los socios ya no van a estar, algunos de ellos van a estar al 31 de diciembre, les retuviste, ¿y qué pasa? ¿A quién persigo? ¿Al del 31 de diciembre? ¿Al que le distribuye el dividendo? En fin, eso es. Gracias, Carolina. Alberto, ¿nos puede iluminar algo respecto de esos desafíos que está clarificando? Yo la verdad es que creo que todas esas cosas tienen respuesta. A lo mejor ha habido un poco de espacio para un diálogo más público, con la Carola lo hemos conversado de alguna manera, no tal vez con el suficiente tiempo. El 10% para mí, y por favor no se rían, está claro lo que es. Es una retención, está en un artículo dedicado a las retenciones. La propia norma dice, y aquí, claro, aquí yo entiendo las dudas que se han presentado, hay gente más bien de la auditoría financiera y del tratamiento de los impuestos diferidos y de la valorización de las empresas y la valorización de las acciones, etcétera. Pero en sencillo lo que hace la norma es decir, en ciertos casos que corresponden al 5% de las empresas en el país, es decir, sociedades anónimas abiertas y otro tipo de entidades que tienen sobre sí personas jurídicas o contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile, van a tener que aplicar esta retención. Es decir, el 95% de las empresas no van a tener que aplicar esta retención. No quiero decir que ese 5% sea poco importante, es muy importante. Pero muy importante, y por favor lo destaco. Solo quiero decir que los eventuales temas que ha mencionado Carolina ahora están enfocados en un grupo de compañías, que son el 5% y no el 95%. Segundo, la ley dice claramente que esto es una retención, y desde el punto de vista del derecho tributario, las retenciones lo que son deberes jurídicos tributarios accesorios, es decir, yo no estoy pagando a pesar de que yo tengo esa obligación, ese deber, yo no estoy pagando una obligación tributaria propia, sino que de un tercero. Y por lo tanto, lo que la propia ley dice, y yo concedo que lo puede decir enredado, lo puede decir mal, porque lo escribí yo, así que es muy probable que esté mal escrito. Lo que la ley dice es que efectivamente la sociedad va a tener un derecho, contablemente un activo, a recuperar esos fondos, porque esos fondos se provisionan, se pagan al fisco con cargo a recursos que no son de la compañía, sino que son de los accionistas. Por ejemplo, un dividendo u otro crédito que la compañía pudiese tener en contra de sus propietarios. De manera que, ahora, muchos me han dicho, bueno, ¿qué pasa si nunca se distribuye un dividendo? Una situación. Si nunca se distribuye un dividendo, y yo repito, como dice la Caro, en contra de los accionistas los demando, ¿cuándo voy a poder castigar este activo? ¿Lo voy a poder reconocer como un gasto? Pero bueno, eso es lo que dice la ley. La ley dice que esto es una retención, por lo tanto es algo que debiera impactar patrimonialmente no al retenedor, sino que al retenido, y además establece ahí la posibilidad que tiene el retenedor de poder recuperar esos recursos o incluso provisionarlos con cargo a flujos que sean de propiedad de los retenidos, que son los accionistas, etcétera. Eso es importante, y el proyecto también se hace cargo de la situación que pasa cuando yo tuve las acciones unos meses y después las vendí, o cuando no estoy al cierre del ejercicio. Eso también está regulado por el proyecto. El proyecto no marca la tributación, y por eso es un cambio de régimen, no marca la tributación con los flujos que provienen de la sociedad hacia los propietarios. Los flujos no cumplen el rol de definir si se tributa o no se tributa. Y ese es el cambio de paradigma. Entonces, muchas de las críticas que se hacen es decir, oye, pero si yo no voy a recibir el flujo, ¿por qué voy a tener que pagar impuestos? No, pero yo soy el dueño de las acciones, podré o no recibir un flujo, podría haber vendido las acciones, podría haber obtenido una ganancia o pérdida de capital en la enajenación, que, como decía Andrés, siempre ha estado vinculada con la riqueza subyacente que está en el negocio. Es decir, la tributación de las ganancias de capital y la de los dividendos siempre ha estado vinculada económica y jurídicamente, y nuestro derecho tributario, desde luego, hace muchos años que lo está. Entonces, las preguntas que ha planteado Carolina, yo creo que se responden en el proyecto. Creo que efectivamente a lo mejor ha faltado discusión, análisis, y también, desde luego, nosotros también hacernos cargo de más públicamente todas estas cosas que han ido surgiendo. Ha habido poco tiempo, poco espacio, eso lo reconozco, es así. Pero están ahí, son más o menos lo que yo les he contado. Sí, ahora, el tema es que
como las decisiones respecto de la retención no solo aborda cierto, el aspecto jurídico, sino que del jurídico pasamos a todos los otros efectos que tiene en la evaluación de los proyectos que hacen los analistas de una compañía para comprarla o para otorgar un crédito, ¿cierto? El empezar a preguntarse si este es un activo, ¿cierto? Que es una retención que no tiene un nombre a quien imputársela porque ese accionista puede perfectamente ir variando, genera la incertidumbre de si efectivamente, como han dicho algunos economistas, pudiera ser que esa retención, dado como está planteada, pudiera bajarse. Y pudiera bajarse, me encantaría, ojalá, recibir de Alberto algunos anticipos de los cambios que hoy día pudieran estar pensando que se puedan incorporar, ¿cierto? Porque efectivamente, en la visión que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico, la retención va absolutamente amarrada con la renta atribuida. Es decir, lo que sostiene a la renta atribuida es esta retención. Y cuando vemos que efectivamente está generando aspectos técnicos complicados que no tienen solución hoy día y que no se vislumbran soluciones al corto plazo en el ámbito de cómo se va a presentar, si esto es un activo, una disminución de patrimonio, pero ok, amparado en qué norma que permita que los estados financieros lo presenten de esa manera, uno empieza a decir, bueno, a lo mejor entonces parte de los cambios que hoy día se deben estar conversando, yo sé que has tenido muchas reuniones con muchos técnicos al respecto y que te han hecho presentes, los colegios también profesionales, respecto a los desafíos que está presentando esta retención, pero por otro lado, pucha que desafiante pensar en un cambio cuando está absolutamente enlazado en la visión que nosotros podemos tener a la renta atribuida. Es parte de las posibilidades de cambio que ya han estado conversando en Hacienda respecto de que esa retención pudiera plantearse de una manera distinta o derechamente sacarse del proyecto. Solo decir, Manuel, que le tocaba la Caro. No, yo solo una cosa, Alberto, cuando tú hablas con esa claridad, a mí me encanta, pero la verdad es que tú sabes que las normas las interpreta el Servicio de Impuestos Internos, tú trabajabas ahí, y lamentablemente a veces uno se encuentra con que esas bajadas de la norma se reescriben por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, a mí lo que me asusta, como lo vamos a ver después, y tú me vas a decir que soy una laraca, ya me lo dijiste, que soy demasiado alarmista, que por mi culpa Chile se va a ir, el país se va a ir de Chile. La verdad es que a mí me asusta que esa claridad que tú tienes no siempre queda plasmada en la normativa legal. Y cuando el Servicio de Impuesto Interno, en quien hoy en día estoy convencida que tiene probablemente el mejor equipo tributario, imposible mejor, porque no puedo tener más respeto por Michelle y su equipo, la verdad es que puede que Michelle y su equipo se vayan, ¿no es cierto?, en 4 años más nuevamente. Y en esos 4 años yo espero que llegue muy buena gente, pero de repente no siempre llega la mejor gente y pueden haber interpretaciones que son erráticas. Entonces yo siento que la ley tiene que ser suficientemente sólida, clara. Hemos padecido leyes que cuando no nos quedan claras se reinterpretan de formas erradas. Entonces es solo pedir que ojalá cuando vengan indicaciones se aclaren esos puntos que hoy en día generan muchas dudas. Ahora, más allá de dudas, todavía creo que hay temas prácticos de calle, de ese 5% de las sociedades que tú hablabas, que son efectivamente las sociedades anónimas abiertas, que tienen múltiples accionistas, en que están un instante, en que hay simultáneas, en que en la vida real se está un minuto el 31 de diciembre, que no veo mucho cómo pueden solucionarse. Solo eso. Bueno, el 5% de empresas que se afectan son las que nos consultan a nosotros después y tenemos que darle respuestas previas a que el Servicio de Impuestos Internos aclare cómo funcionan las normas. Y ese mismo 5% nos llena de alumnos los posgrados, entonces nosotros tenemos la obligación de representar ese 5% para clarificar las normas. Y ese mismo 5% de empresas, ¿cierto?, está muy preocupado respecto de las normas antielusivas y de las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos. Tu comentario al respecto, Carolina, respecto de estas nuevas normas antielusivas que se parecen un poco desbordando lo que es razonable, las normas, las nuevas atribuciones que tiene el servicio, ¿cierto? ¿Qué te parece? Bueno, Alberto sabe bien mi opinión, lo conversamos hace muy poco. Él se asustó un poco respecto a mi diagnóstico y tomó un poco también las palabras del exministro Velasco, que dice que los tributaristas o algunos andan aullando respecto a las normas y que él no tiene ninguna complicación con las nuevas atribuciones del Servicio de Impuesto Interno. Yo reconozco que yo tengo todas las complicaciones del mundo con estas nuevas atribuciones del Servicio de Impuesto Interno. Primero como abogado, porque en primer término me parece que como abogado y también como ex participante de la política pública chilena, honestamente siento que esta nueva relación de verticalidad absoluta que se genera entre el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente es peligrosa. Es peligrosa por múltiples factores, pero especialmente
porque si bien confío en que tenemos un servicio de impuesto interno de primera calidad, de excelencia, también uno ve que con las nuevas normas que traspasan el Código Tributario, que también están en la Ley de la Renta, que están en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, se genera una entidad sumamente empoderada y en que el contribuyente queda bastante disminuido en cuanto a ciertos derechos y ciertas claridades y certezas que se necesitan en forma a priori. Evidentemente, los contribuyentes, el contribuyente de a pie, la persona natural, la MIPE, por lo tanto la microempresa, la mediana empresa y los grandes contribuyentes necesitamos certezas mínimas, necesitamos tener claridad sobre el ámbito jurídico en que nos estamos moviendo. ¿Y qué me pasa a mí? Que cuando yo leo la norma que se estableció, no la sustancia sobre forma, porque la sustancia sobre forma me parece una norma bastante precisa, pero la norma antiilusión que está en el 4 ter y las normas siguientes, 4 quinquíes, 4 etcétera, que hay, son normas que establecen, y tomándose además del derecho español, establecen un lenguaje jurídico que es muy ajeno a nuestro derecho. Me gustaría que fuéramos a la lámina que toma el derecho chileno respecto de la normativa española. Es una norma prácticamente igual, muy parecida, está un poquito más adelante, una norma muy parecida a la del derecho español, pero que en el derecho español, de partida, usó lenguaje que es propio de su derecho. Acá ¿qué hicimos? Acá se tomó la norma española, se le sacaron ciertas calificantes que a mí me parecían relevantes, por ejemplo, que cuando estuvieran en una posibilidad de imputación por simulación o por elusión, el Servicio de Impuesto Interno tuviera que demostrar que hay actos notoriamente impropios o notoriamente artificiosos. Aquí se saca el concepto de notoriamente y también se saca un elemento que es sumamente relevante dentro de la norma española, que es la que permite que una comisión previa determine cuándo hay un concepto de elusión tributaria, cuándo hay abuso de la norma tributaria, como se llama en España. En España no se habla de la elusión propiamente tal, sino que del abuso de la norma tributaria. ¿Qué me pasa a mí? Que cuando se toma el derecho español, también mezcla derecho alemán, cuando se habla de configuraciones jurídicas, usamos un lenguaje externo, ajeno, que no nos es propio, que nos es desconocido y que no logro entender o avisorar cómo el Servicio de Impuesto Interno, a través de los procesos que van a empezar en manos de un fiscalizador para terminar en algo un poco más formal, van a poder aplicar esta nueva normativa. ¿Cómo vamos a tener que ir al derecho comparado para entender qué significa, qué significa configuración jurídica, qué significa impropio, qué significa artificioso, y solo en base al catálogo de derecho comparado podamos saber cómo defendernos? Eso me parece que es completamente también contrario al principio de igualdad que tiene que existir ante la ley. Al final del día, solo quienes puedan pagar a un muy buen tributarista o a un muy buen experto en compliance son los que van a poder defenderse en forma adecuada de este tipo de atribuciones. Efectivamente, es tan compleja la normativa, es tan nueva también, que no tenemos muy claro cómo se va a aplicar. Y por lo tanto, veo que solo a través de procesos con costos de administración, con costos de transacción, un contribuyente va a poder tomar adecuadamente su caso para poder ir a defenderse. Ahora, también me complica muchísimo que el proceso que se lleva a cabo sea un proceso de calificación, ya sea de imputación por elusión o por simulación, que se hace en una primera instancia muy puertas adentro y muy de puertas cerradas en el Servicio de Impuesto Interno. Yo entiendo que hubo cambios, y conozco los cambios que hubo en las indicaciones, entiendo también que hay una voluntad de mejorar esa redacción, porque en un proceso en que uno, como contribuyente, no sabe que lo están llevando a cabo un proceso de recalificación tributaria que se hace a puertas muy cerradas, en que uno no lo conoce, en que uno recién lo conoce cuando hay una liquidación y por lo tanto, como bien decía Juan Andrés, con un 18% que te está corriendo, con la UEF que te está corriendo y por lo tanto con el abogado que ya tuviste que contratar, creo que de verdad se requiere cambios urgentes. Nuevamente, conclusión, creo que aquí sí hay un corazón importante. Yo no sé si es el corazón, no sé si es la médula, no sé si es la columna vertebral, pero como abogado y como ex participante de la política pública chilena, creo que tenemos que hacer una mejoría notable, porque nuevamente necesitamos certezas como contribuyentes, necesitamos normas claras sobre las cuales podamos marcar nuestro círculo y saber a qué atenernos, saber en qué espacio movernos. Necesitamos también normas de debido proceso, sin pronunciarme sobre la constitucionalidad o no, si eso yo me rindo frente a los constitucionalistas y no me voy a meter en aguas que no son mías, pero las normas del debido proceso, que son básicas en cualquier ámbito del derecho, creo que son importantes de poder ver. Y también me preocupa, evidentemente, que no haya normas de reserva en el proceso, porque no me gustaría que ninguna de los que estemos
estamos acá ni que nos tocara asesorar a nuestros clientes, nos enteremos por la prensa que hay un caso de imputación, porque muchas veces sucede así, y sabemos que cuando hay un caso de imputación por elusión o evasión, en Chile el elusor es igual que el evasor y por lo tanto es tildado de ladrón a priori. Y sin reserva, sin resguardo, por lo tanto creo que hay algo también importante que hacer en materia de reserva. Y por último, también creo que no debe ser, porque no es bueno, no es sano, que para el fisco sea gratis litigar. Creo que tiene que haber alguna cortapisa que impida, más allá de las indicaciones que se ingresaron actualmente, que permiten que esta primera etapa en que un fiscalizador actúa tenga cortapisas en estos 3 grandes funcionarios, que son el normativo, el jurídico, fiscalización, creo que no es suficiente. Tiene que haber algo más allá que haga que para el servicio haya un costo al minuto de litigar. No puede ser gratis, por lo tanto, imputar de o simulación o abuso de la norma o cualquiera sea la figura que se genere, sin que, por lo tanto, haya algún herramienta que diga, bueno, ojo, aquí el servicio también puede perder algo si es que lo hace. Perfecto, gracias Carolina. Alberto, ¿tu visión? Solo 2 segundos para tu intervención anterior. Nosotros estamos revisando permanentemente el proyecto, estamos escuchando todas las observaciones, los comentarios, las opiniones que ha habido. Desde luego estamos, la instrucción por lo menos que yo tengo para no porque después mi jefe me va a decir, te dije otra cosa y tú entendiste mal. Bueno, lo que yo entendí es que estamos en permanente revisión, que estamos escuchando a todos los actores, que estamos mirando las críticas que se han hecho, más allá del todo el tema político, y yo lo dejo absolutamente a un lado. Ahí ha habido cosas destempladas, de eso nosotros no nos hacemos cargo. Y desde luego esta norma ya sufrió algún perfeccionamiento en la Cámara. Estamos dispuestos a seguir mirándola todo lo que sea necesario. Desde luego que todo lo que ayude a proteger el justo y racional procedimiento, tanto administrativo como lo que viene después en cuanto a la garantía del acceso a los tribunales, que el proyecto la tiene y la tenía desde el principio. Es decir, esto puede ser discutido ante los tribunales desde el origen. Algunos han dicho, oye, pero fortalezcamos el procedimiento administrativo antes de que ocurra esta declaración. Estamos absolutamente dispuestos a mirar eso, y de manera que sea garantístico y también sea muy eficiente. Ojalá que esos 2 objetivos se puedan cumplir, y estamos absolutamente dispuestos a eso, y lo estamos desde luego trabajando. Yo quiero decir que este es un pilar del proyecto también. Me tomo de un ejemplo que dio Juan Andrés y que no comparto, que creo que es una mala caricatura. De nuevo, las caricaturas creo que nos ayudan en este debate. No creo que haya sido su intención. Cuando uno usa caricaturas es porque quiere enfatizar el punto, pero desde luego no necesariamente son un tecnicismo. Él dijo, sería ilusión en el impuesto a los alcoholes, porque decido no tomar y por lo tanto estaría... La verdad es que ahí ese ejemplo tiene un error conceptual muy grave, que es que el hecho grabado no ha nacido, por lo tanto no hay ninguna ilusión sobre el hecho grabado. Manuel lo dijo también cuando se dice, oye, los retiros en exceso. Los retiros en exceso no son una forma de ilusión. La ley hoy día los establece y los regula. La reinversión de utilidades tampoco es ilusión, porque la reinversión de utilidades está regulada tanto en las formas clásicas como ciertas formas a través de organizaciones empresariales. Entonces hay que ser cuidadoso. Otro ejemplo que ha surgido, el de dejar de tomar, me caló muy hondo, lo voy a pensar. Pero está el otro del semáforo, que, oye, hay un semáforo y en la otra esquina no hay un semáforo, entonces me voy por la otra y tú me vas a grabar, porque es una caricatura también. Yo quiero decirles que el combate a la ilusión, y desde luego a la evasión, donde hay gente que, algunos también dicen, pero la evasión, porque la diferencia esencial, yo sé que hay mucha discusión técnica sobre esto entre la evasión y la ilusión, para ponerla en fácil, es que la evasión está en el Código Penal y la ilusión no. Está en el ámbito, comillas, porque es incorrecto lo que voy a decir, en el ámbito civil tributario y no en el ámbito penal tributario. El combate a la elusión es una obligación del Estado de Chile. Cuando la Constitución dice que la Constitución garantiza la igual repartición de las cargas públicas, la elusión lesiona ese derecho constitucional. La ilusión es contraria a la Constitución. Porque a través de la ilusión se logra que contribuyentes que estén en situaciones de equiparidad desde el punto de vista de sus manifestaciones de capacidad contributiva, uno termine pagando más y el otro termine pagando menos. A nuestro juicio, la ilusión hace eso, vulnera la Constitución. Y esto no lo dice Chile. Hoy día en el mundo hay una definición estructural de los organismos técnicos de las principales economías del mundo por combatir la ilusión.
No solo la OSD, que se menciona muchas veces, la verdad es que es un foro muy interesante, la OSD, no son dueños tampoco de la verdad. La OSD tampoco anda diciendo, oye, esto es la verdad. No, la OSD es un grupo de países y de técnicos que se juntan a discutir sobre cuáles son las mejores prácticas para hacer las distintas cosas. Y el G20, junto con la OSD, iniciaron el proyecto BEPS, que muchos han escuchado, y que le han dado un empuje muy potente, que es muy importante, porque dicen que además la elusión lesiona los principios sobre los cuales se construye el sistema de tributación internacional. Lesiona la movilidad de los capitales, el libre comercio, etc. Es un atentado contra la economía mundial. Entonces, nosotros, y las metodologías para el combate a la elusión y contra la elusión agresiva, que no tiene nada que ver con la economía de opción. Obviamente, si un hecho no está grabado, ni el fisco ni la ley tampoco lo graban. Cuando no hay un hecho grabado puntual, no. Lo que se hace aquí es perseguir el ocultamiento del hecho grabado a través de actos, contratos o derechamente a través de ciertas maniobras que buscan encubrirlo. Pero es eso, digamos. Entonces, el principal resguardo que existe es que los hechos grabados están en la ley, y lo que hacen las herramientas antielusivas es buscar ese hecho grabado cuando se ha pretendido eludirlo con mucha forma y poco fondo. ¿Sí? Eso es. Muchos países tienen normas generales de antielusión. Efectivamente, esta cláusula es muy similar a lo que existe en España y también en otros países. Perfectible, desde luego. Más adecuable a la nomenclatura jurídica chilena, desde luego. A lo que no podemos llegar es a confundir el derecho tributario, porque el derecho tributario es derecho público, con normas de derecho civil, que no tienen nada que ver con el derecho tributario, con el derecho público, ¿sí? Entonces, raya la suma es una norma que está en permanente perfeccionamiento. La vamos a seguir revisando todo lo que sea necesario para proteger de la mejor forma esta obligación del Estado de cobrar los impuestos que tiene que cobrar y el derecho al debido proceso y al respeto a sus derechos por parte de los contribuyentes. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a ser incansables en eso. Eso. Bien. Yo puedo hacer una Por pequeña favor. precisión, solo una muy breve precisión, Alberto, que también yo sé que es un tema que hemos hablado bastante, y yo estoy de acuerdo contigo en que el derecho tributario no es lo mismo que el derecho civil ni el derecho comercial y no deben confundirse, pero siento que no se puede prescindir de que en la práctica el derecho tributario obra sobre sujetos civiles y sujetos que generan espacios y actos jurídicos y negocios y transacciones que tienen sus consecuencias en el derecho civil y en el derecho comercial, y que estoy de acuerdo contigo, hay que mirarla desde una lupa tributaria porque hay un fin público de por medio, pero no puede perderse de vista que los actos, los contratos, las transacciones que se celebran son propias del derecho civil y comercial, y que el derecho tributario va a pasar a obrar sobre esas transacciones. Dicho eso, lo que a mí me complica de la norma antielusión, sobre todo que se generó, es que la forma en que se construyó, copiando, ¿no? O rescatando, no decir copiando porque es muy feo, pero rescatando, ¿no? el derecho español, al final... Problemas de derecho de autor, dice la... Sí, un poquito, por eso me imagino que se sacaron algunas cosas, pero al final del día lo que me complica es que la fórmula en que está redactada, y por eso creo que es un tema que es importante revisar, es que tú dices que la economía de opción no está tocada y por lo tanto nadie ha puesto en duda que uno va a poder optar legítimamente. Pero lamentablemente la fórmula que se construye, la norma antielusión, es una norma muy, muy genérica, en que cuando te dice que al final del día todo aquel que abuse de las posibilidades de configuración jurídica, entendiendo por abuso el hecho de diferir el nacimiento de una obligación tributaria o postergar el nacimiento de la misma, o a través de dos requisitos copulativos que se dijo ahora, que son medios artificiosos o impropios, y luego que no persiga un fin jurídico, económico relevante, siento que en estos dos requisitos copulativos hay mucha indefinición. Lo que comentábamos hace unos días es que aquello que es impropio no está definido en ninguna parte y uno tiene que recurrir, porque no tengo vías técnicas, no está definido técnicamente en la normativa antielusión, sino que está definida en el diccionario de la RAE. El diccionario de la RAE te dice que lo artificioso es aquello que es doble, aquello que es simulado. Y por su parte, lo impropio te dice que es aquello que es inconveniente para alguien de acuerdo a las circunstancias. A mí estas definiciones me parecen que son sumamente vagos, porque evidentemente aquello que es conveniente para el servicio de impuestos internos no necesariamente es conveniente para el contribuyente. Por de pronto, cada vez que una transacción, como puede ser una fusión, que en general era neutra tributariamente, evidentemente
para el fisco es muy negativo, es impropio, me sigues en el concepto, porque no le conviene que no se recaude. Y en esa misma estructura, que sigue una estructura jurídica, que es la fusión, podría haberle sido mucho más conveniente al servicio hacer una venta de activos de la compañía. Entonces, ahí es donde yo, aterrizando los casos concretos, y no el semáforo, ni el peaje, ni todos aquellos que, como tú muy bien dices, de repente caricaturizan algo que es serio y que vale la pena discutirlo en términos jurídicos, creo que ahí es donde hay espacios todavía en que hay que mejorar definitivamente. Solo eso. El próximo, el viernes 6 de junio, en las exposiciones que vamos a hacer para deshuesar un poquito más el tema de la reforma tributaria, la idea que le hemos pedido a los expositores es que precisamente hagan el análisis destacando cualquier desarmonía o incoherencia que pueda contener la norma como una forma de aportar a lo que hemos estado analizando acá, que muchas veces la elusión, ¿cierto?, nace precisamente porque hay normas que quedan incoherentes o que no quedan armónicas, ¿cierto? Así es que precisamente en esa exposición a los profesores se les ha pedido que profundicen para que de esa forma podamos de manera previa adjuntarle a Alberto nuevas sugerencias técnicas de mejora que sabemos, y en el caso personal yo lo he vivido, ¿cierto?, están abiertos a recibirla y a estudiarla. Un último tema para cerrar nuestra conversación, Alberto, y agradecerle, ¿cierto?, infinitamente la presencia de usted acá. Se dijo en el proyecto de reforma que ya que cuando se anunció la actual presidenta, estaba postulándose a presidenta y postuló, ¿cierto?, en la página web los puntos que iba a reformar. Que efectivamente los títulos fueron tal cuales y el contenido en esa época era simplemente una idea general, una línea, pero ahí se dejó ver claramente que la derogación del FUT iba a ser reemplazada por otros instrumentos de incentivo al ahorro y la inversión. Y se dijo derechamente que el instrumento que se iba a incorporar de manera permanente era la depreciación instantánea. Sin embargo, después, ¿cierto?, cuando vemos el proyecto de reforma, la depreciación instantánea no viene transitoriamente para 12 meses desde el momento en que se dicte la ley, y entonces no aparece con claridad cuáles son los incentivos al ahorro y la inversión que efectivamente esta norma este proyecto que se está debatiendo propone. Sí, efectivamente, incentivos al ahorro y la inversión, tal vez es un tema más de economistas que de abogados, digamos, porque efectivamente uno puede decir... O el que reemplaza la depreciación instantánea, veámoslo desde esa perspectiva. Claro, el tema de la depreciación efectivamente siempre y en la literatura internacional también ha sido visto como un incentivo eficiente para cierto tipo de empresas que efectivamente llevan a cabo inversiones intensivas en activos físicos, ¿cierto?, en activos fijos. Efectivamente, el sistema que se estableció en el proyecto tiene un componente de depreciación instantánea para ciertas compañías, tiene un componente de depreciación más acelerada para otras que podríamos ubicar en el mundo de las medianas, y luego para las grandes tiene básicamente el sistema de depreciación que existe hoy día, que es de depreciación acelerada. Y las definiciones ahí más bien de política pública fueron que en realidad esa estructura de depreciación que tenía una mayor aceleración o una instantaneidad para compañías más pequeñas y no tanto para otro tipo de empresas que ya tenían, por ejemplo, al final para algunas era la diferencia, dado la vida de los activos fijos, por ejemplo, entre 1 y 3 años, pasar de la instantánea a la acelerada que existe hoy día. En otros casos será, dependiendo de la vida útil de los activos, otro número. Por lo tanto, efectivamente del análisis ya más reposado que se hizo del análisis de la depreciación se estimó, y obviamente eso será un tema que se podrá analizar, que podrá haber ahí una revisión de lo que se hizo, obviamente, como es lo que se está comentando en general en el proyecto, pero que esa estructura de un beneficio mayor para empresas pequeñas y medianas, y no tanto para empresas grandes que ya utilizaban de manera eficiente el sistema que existía hoy día, era lo que había que hacer. Eso.
Sí, eso básicamente. El 14TR, en todo caso, que era para los pequeños contribuyentes, ya tenía incorporado en la norma esa depreciación instantánea. Entonces, lo que esperábamos era que efectivamente se aplicara para las empresas más grandes. Sí, lo que ocurrió ahí es que se amplió el universo de contribuyentes que podían acogerse a esa norma y además se estableció un régimen especial para las medianas en el 5 bis que podía generar una depreciación más acelerada incluso que la que tenían las aceleradas, que es para las grandes. Perfecto, gracias. Carolina. Yo, nuevamente coincido con Alberto en que este es un tema mucho más de política pública y creo que ahí son los economistas quienes tienen mucho más que decir que nosotros dos. Solo quizás va a sonar como un poco un lugar común, pero efectivamente se extraña, se echa de menos algún sistema que hubiera sido más potente probablemente para la inversión en capital humano, algún tipo de incentiva especial. Yo creo que eso es lo que más se ha echado de menos desde esa perspectiva. Ahora, sí tengo que reconocer que hay incentivos relevantes en algunos instrumentos de mercado de capitales que tienen un nuevo replanteamiento y que vale la pena destacarlo, como pueden ser, por ejemplo, los fondos mutuos, que han estructurado de manera bastante impecable como un medio a través del cual poder derivar ahorro. Ahora, hay otros temas importantes que también se echan de menos, que es, por ejemplo, todo lo que sucede en materia de financiamiento, especialmente en un proyecto en que de alguna manera te castiga un poco el ahorro en capital y por lo tanto me cuesta entender cuál es la lógica que está detrás, por ejemplo, de castigar de alguna manera o no aceptar como gastos tributariamente aceptados intereses asociados a adquisición de valores mobiliarios. Me cuesta entender que las normas de sobreendeudamiento excesivo hayan quedado aún más gravosas de lo que habían hoy y por lo tanto, y que además haya subido el impuesto de timbre y estampilla y por lo tanto como que desde el punto de vista de una lógica muy simple como contribuyente normal, no entiendo mucho esta lógica que, ok, se elimina el FUT y por lo tanto vayamos a buscar otros mecanismos de financiamiento y uno diría, bueno, voy a buscar el financiamiento interno o externo, pero curiosamente las mismas normas de financiamiento se hacen más gravosas. Entonces creo que ahí hay una dicotomía que es importante revisar porque algo como que no queda muy cerrado. Pucha, nacen buenas preguntas de tus comentarios, Carolina, pero en honor al tiempo, para ir cerrando, te dejo en libertad de comentar lo que tú necesites comentar, Alberto, para cerrar tu exposición de hoy día. Reiterar el agradecimiento por esta invitación, siempre es un agrado compartir aquí con amigos. Segundo, decir que el proyecto es complejo y nadie lo puede negar, son 170 páginas de tributarismo puro. Algunas partes mejores que otras, hay normas permanentes, hay normas transitorias, hay normas de traspaso de un régimen a otro, tiene una complejidad importante, además tiene una cadencia temporal, que hay cosas que van entrando en vigencia primero, otras después. Todo eso tiene una ingeniería de detalles bien sofisticada y, bueno, desgraciadamente en general las reformas tributarias han tendido a ser así. Nosotros revisamos hartas experiencias desde el año 24 en adelante y no encontré ninguna simple, no encontré ninguna reforma tributaria simple, la verdad. Y tampoco creo que hayamos logrado el objetivo de la simplicidad, ni tampoco creo que el sistema actual, a pesar de que estamos más acostumbrados, sea muy simple. Luego decir que efectivamente están las puertas abiertas del Ministerio de Hacienda a todos los comentarios, observaciones, dudas, papers, análisis que se quieran hacer. Eso desde luego, yo en lo personal he recibido muchos comentarios, muchas observaciones, muchos documentos, todos ellos muy valiosos y con la estrechez de recursos que existe siempre en la administración pública estamos tratando de hacernos cargo de todos ellos y por supuesto donde se nos demuestre que hay algún problema, algún error, desde luego que lo vamos a corregir y vamos a avanzar en la mejoría del proyecto. Yo los llamo a tener esperanza en nuestras instituciones. Los llamo a no entrar en cierta parte del debate un poco más beligerante que existe, porque como ustedes ven con la Carola, a pesar de que estamos sentados intermediados aquí por Manuel, para evitar cualquier riesgo de agresión mutua. La verdad es que hay un diálogo muy fructífero. Nosotros hemos escuchado mucha gente, empresarios, asociaciones de distintos sectores, todos con la mejor intención. Yo quiero destacar eso. Hay mucha gente colaborando, mucha gente opinando y eso, aunque no parezca por la prensa normalmente, eso es así, se ha dado así y lo vamos a seguir haciendo y los llamo a tener fe en este proceso que comienza a partir de la próxima semana en el Senado, donde seguramente todo este debate un poco vertiginoso que se ha dado se va a seguir decantando, se va a seguir profundizando, vamos a seguir entrando en los detalles
Y espero vamos a tener en algún tiempo breve, por los objetivos de política pública que hay detrás de todo esto, un proyecto que pueda contar con el mayor respaldo ciudadano y con la mayor discusión y con la mayor profundidad de debate que se pueda. Muchísimas gracias, Manuel, por la invitación. Muchísimas gracias, Carola. Un gusto. Carolina. Muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias, Alberto, como siempre, por escuchar con esa apertura, con esa calidez también, que se agradece tanto, sobre todo en alguien que en este minuto tiene tanto que hacer. Así que muchas gracias por eso. Solo tratar de pedirle a Alberto que en lo que sea factible, obviamente cuente con todos nosotros. ¿Alberto Cuevas o Alberto? No, solo Alberto Cuevas. Yo al ministro no lo conozco, así que solo Alberto Cuevas. A Alberto Cuevas pedirle directamente que nos ayude en todo aquello en lo que todavía quede espacio para llevar a cabo un debate mucho más constructivo, que las ideas lleguen, que las preocupaciones realmente lleguen, pero como ideas, como preocupaciones valederas, no como preocupaciones políticas. Yo creo que al final del día rescatar aquello que hemos tratado de construir, no de una perspectiva política, sino que desde la perspectiva de las ideas, de lo que queremos como mejor para nuestro país, y por lo tanto que no se entienda que al final del día si uno escribe, que no se entienda que al final del día si uno participa en estos foros es solamente por la vía de politizar o por la vía de congestionar un poco la discusión. Agradecerte nuevamente la apertura y ojalá que venga un buen debate con altura de miras, que es lo que todos esperamos de nuestros parlamentarios. Perfecto. Bueno, Alberto, agradecerte. Yo he tenido la experiencia y puedo dar testimonio. Todas las veces que hemos invitado a Alberto se ha hecho el tiempo para acompañarnos y contestarnos todas las preguntas que nosotros le hacemos en los distintos foros a los que nos hemos invitado. Yo quiero agradecerte esa predisposición, Alberto, a estar abierto y a venir a enfrentar las preguntas que nacen necesariamente, ¿cierto?, al que le correspondió redactar este proyecto de reforma tributaria. Así es que súper agradecido por tu tiempo y tu excelente buena disposición, y también me consta que las puertas abiertas del Ministerio de Hacienda es algo concreto. Ya hemos estado en reuniones haciendo los aportes que nos parece bueno hacer en esta etapa. Y a Carolina también agradecerle mucho, ¿cierto?, su experiencia en el área de políticas públicas y como representante de nuestra facultad para este foro. Así que a todos ustedes muchas gracias, y les recuerdo que el día 6 de junio, viernes 6, nos vemos de nuevo en una bajada profunda técnica de estas materias. Muchas gracias.